Bueno, avancemos entonces. Entonces, bueno, quedamos en que íbamos a estar trabajando aquí con la posibilidad de subdividir siempre que esté trabajando en los ejes, en direcciones paralelas a los ejes X, Y o Z. ¿Bien? O siempre, o en cualquier otro eje, pero siempre las dimensiones tienen que estar medidas en manera paralela, ¿bien? Para poder tener siempre la misma división de segmentos. Entonces, vamos a avanzar. Bien. Alguien preguntaba ahí respecto que si esto tenía que ver con el nuevo tema. Esto es continuidad de el chat las clases que comenzamos la semana pasada. Estamos en el tema perspectivas axonométricas. La semana pasada ustedes hicieron una parte de esta práctica. Esto es continuidad de lo que estuvimos trabajando. Bien, entonces, bueno, vamos a avanzar con algo que tiene que ver con los contenidos que ustedes deberían haber avanzado con el apunte, ¿bien? Abordado con el apunte. A ver, aquí vamos a avanzar sobre los tres tipos de axonométricas que son más usuales y que trabajamos en las prácticas de cátedra. Como habíamos hablado hace rato, notábamos que los cuerpos representados sufrían deformaciones, ¿bien? Pero no en todos, ¿bien? Aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Que esta gráfica, como esta otra que está por acá, corresponden a dos volúmenes exactamente iguales, ¿bien? Y que serían identificados como cubos, cualquiera de los dos, ¿bien? Aunque en realidad viven como en dimensiones distintas, en universos distintos, ambos son cubos, ¿no? Este cubo que está sobre el lado derecho, veamos si relacionamos el dibujo con la realidad tridimensional de este cubo. La pregunta es, ¿qué forma tienen, eh, qué forma tienen las caras de los cubos? ¿Qué forma tiene la cara de cualquier cubo? Cuadrada, ¿bien? Pero de repente aquí vemos que una sola de las caras es cuadrada. Esta cara que está aquí adelante, esa es una cara cuadrada, pero sin embargo, esa que está ahí y esa que está aquí arriba, ninguna están dibujadas como cuadradas. Pero nosotros sabemos que en el espacio, en la realidad, todas las caras del cubo son cuadradas. Entonces, aquí son la relación beneficio-pérdida que yo siempre tengo cuando empiezo a trabajar con un volumen que tiene 3 dimensiones en un espacio mínimamente tridimensional. Digo mínimamente para no meternos en el uso de la cuarta, quinta, sexta dimensión, etcétera. ¿Bien? Pero sí podemos reconocer que un cubo es un volumen tridimensional, X, Y, Z, pero cuando lo vamos a meter en una superficie plana bidimensional, en esa superficie plana no podemos dibujar profundidades, no podemos dibujar las tres direcciones, no podemos incluirlas sin sufrir deformaciones. Entonces acá hay un tipo de perspectiva axonométrica que se denomina sobreplano frontal. ¿Por qué es eso? Porque el frente de este volumen no ha sufrido deformaciones. Sabemos que es un cubo, que la forma de cada cara es un cuadrado y sabemos cómo definir un cuadrado. Las 4 caras del mismo son iguales, son paralelas de 2 en 2, las dos verticales son paralelas entre sí, esas dos horizontales también. Sabemos que la angularidad entre una dirección y otra es de 90 grados, en el dibujo se sigue manteniendo. Entonces, esta cara da con todas las condiciones que tiene
la cara de un cubo. Entonces, en el dibujo se sigue manteniendo, pero ocurre, como comentábamos recién, que las otras caras no pasa lo mismo. ¿Bien? Entonces, los ángulos no se mantienen. Ese ángulo es igual que aquel, pero no son 90 grados, y ese es igual a este otro, pero tampoco son 90 grados. ¿Bien? El cuadrado ya no se mantiene y lo mismo ocurre con el de arriba. Entonces, hay deformaciones de parte de las caras. Y esos son los beneficios y las pérdidas. Si yo elijo este tipo de axonométrica, que se llama axonométrica sobre plano frontal, es porque el plano frontal, el plano que corresponde al eje Z vertical y X horizontal, no sufre deformaciones. Y ninguno de los planos paralelos. ¿Bien? Dice acá, el frente no se deforma. Los planos paralelos XZ se mantienen sin deformaciones. Perdón, se mantiene sin deformaciones con relación al volumen espacial. Pero ¿qué sí se ha deformado? Es la profundidad. O sea, X y Z no se deforman, pero el que sí se deforma es Y. ¿Bien? Esto es la relación beneficio pérdida que tengo que evaluar siempre. ¿Bien? Entonces, aquí hay un tipo de perspectiva y me dice el eje horizontal X sin reducciones, el eje vertical Z sin reducciones y el eje horizontal Y sufre una reducción a 1/2. Es decir, si este cubo tiene 6 centímetros de ancho por 6 de alto y 6 de profundidad, cuando dibujo la profundidad tengo que dibujar la mitad de lo que corresponde. ¿Bien? Y lo que me permite este sistema es elegir si voy a ver el eje Y inclinado hacia la derecha o inclinado hacia la izquierda. ¿Bien? Nunca podré utilizar ambas perspectivas a la vez. O elijo el eje hacia la izquierda o elijo el eje Y hacia la derecha. ¿Bien? Para evitar confusiones y complejidades que no tienen sentido. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo decido que el eje va hacia la derecha o hacia la izquierda? Y dependiendo qué cara quiera mostrar. ¿Bien? Eh, si yo quiero mostrar la cara de la derecha, entonces elijo este. ¿Bien? Entonces, para poder mostrar lo que ocurre en esa cara. A lo mejor hay un hueco, hay unas figuras pintadas, hay un material distinto, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ahora, si quisiera, si la decisión es decir, no, no me interesa mostrar esa cara porque no hay un hueco, no hay una ventana, no hay nada interesante, sino que lo interesante está en la cara oculta de este cubo, entonces lo que hago es el eje Y hacia el otro lado, entonces ahora puedo, sí, mostrar lo que me interesa y no echarle la culpa al dibujo, si mire, profe, lo que le quiero mostrar está allá atrás, pero no he logrado hacerlo porque hice mal el dibujo, nada, es una contradicción, o sea, uno debe controlar exactamente al dibujo y no a la inversa. ¿Qué me pide Uma? Si puedo volver a marcar los ángulos. Sí, supongo que se refiere a estos ángulos. ¿Eso es de ahí? Uma, Romero. Bien. Entonces esos serían 4 ángulos exactamente iguales y que mantienen la forma. La cara del frente no se deforma. Por eso se llama plano frontal. ¿Ok? Entonces, si no se deforma X e Y, ¿cuál se deforma? Perdón, si no se deforma X, Z, ¿cuál se deforma? El otro de los ejes. ¿Bien? Entonces, bien, los que se deforman, vamos a cambiar el colorcito. Que se deforma es ese ángulo de ahí, ese. Todos los que estoy marcando ahora, en el espacio son exactamente iguales, pero en el dibujo ninguno es igual al otro. O si son iguales hay una casualidad, pero digamos, no debería fiarme de eso. ¿Bien? ¿Ok? ¿Está claro esto? Pasemos entonces
A la siguiente. Veamos aquí este tema de las reducciones, ¿sí? Porque la condición es que la profundidad, dice, se reduce a la mitad. Aquí vemos una comparativa entre dos dibujos que teóricamente podrían corresponder a un cubo, están representadas en perspectiva de plano frontal, es decir, que el frente no se deforma. ¿Mm? Una de ellas tiene representada una reducción de la profundidad en el eje Y a la mitad. Si esto era un cubo y medía 6 por 6 por 6, la profundidad está dibujada a la mitad, 3. Este dibujo de la derecha está dibujado de 6 de alto, 6 de ancho, y aunque ustedes no lo crean, esa medida en el dibujo mide exactamente lo mismo. Esa medida de ahí es exactamente igual que esa de ahí, en el dibujo. ¿Bien? Hagan la relación de que si eso lo giran hasta acá, van a verificarlo. ¿Bien? Entonces, este es dibujo sin reducción de profundidad y este es con la reducción de profundidad. ¿Cuál de los dos se parece más a un cubo? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Es una tontera lo que estoy preguntando, pero evidentemente el de la izquierda es que uno, sin duda, y a cualquier persona que no conozca el sistema axonométrico, les va a decir, este es un cubo, este es un prisma. ¿Bien? Entonces es muy valioso, más allá de cuestiones geométricas, de procedimiento, que no lo vamos a explicar ahora, ser muy correcto a la hora de utilizar las reducciones. ¿Bien? Aquí, bueno, hay un detalle, una nota escrita al pie que tiene que ver con eso. A cualquier persona le muestran estos dibujos, el 100% le va a decir que esto es un cubo y que aquello no lo es. ¿Bien? Entonces es muy valioso poder construir ese criterio de autocontrol en cuanto a lo que mis ojos me están indicando, pero también a la reglamentación de cada una de las axonométricas. Bien. Pasamos a la siguiente. ¿Algún comentario de los profes? Sí. Okay. Bueno, vamos a habilitar ahora para que los profes, si quieren, se habiliten su micrófono y nada, agradecerles a quienes tengan ganas de hacer alguna bromita. Avisan y se resuelve rápido eso. Bien, entonces bueno, avancemos. Carlos, en Sí, todo caso decir que esas reducciones que se van tomando a partir de la experiencia, ¿no es cierto?, del dibujo, bueno, se decide cuál es el criterio que mejor puede expresar las proporciones de la forma. claro, sí, hay una pauta, hay un contrato que tiene que ver con los reglamentos que regulan este tipo de gráficas y que no es arbitrario, no es la mitad porque sí. ¿Bien? Porque ¿y por qué no puede ser 2/4? Perdón, 1/3 en lugar de 1/2. ¿Bien? Son convenciones del dibujo que tienen una explicación geométrica que no la vamos a abordar acá y que es importante que uno, nada, confíe en que la norma está bien y es así. Entonces trabaja y cuando nosotros hablemos, porque esta es la convención y el contrato que nosotros establecemos entre cátedra y estudiantes, cuando hablemos de perspectiva axonométrica sobre plano frontal, nos vamos a referir a esta que tiene la mitad de la dimensión correspondiente a la profundidad o al eje Y. ¿Bien? Pueden encontrar en libros algunos otros nombres. Suelen ser conocidas. La que tiene la reducción se reconoce como perspectiva caballera reducida, mientras que la de la derecha,
que no tiene reducción, es la perspectiva caballera, no es la militar Seba. Bien, esos son los tres tipos de axonométrica, pero cuando nosotros digamos plano frontal, en algunos libros van a encontrarla como caballera, y existe la caballera normal y la caballera reducida. Nosotros siempre vamos a trabajar con plano frontal reducido. ¿Bien? Eso para resolver alguna, Cecilia, ¿qué es la reducción? Se achica a la mitad la profundidad del eje. ¿Bien? Carlos, tal vez ahí Sí. se le podría explicar a Cecilia diciéndole si el cubo tuviera, ponerle todos los lados o las aristas del cubo miden 8 centímetros. En alto, en ancho mide 8 centímetros y en profundidad. Serían aristas paralelas a los tres ejes, perdón, al eje Z, X e Y. Entonces, cuando vos empiezas a dibujar ese cubo, que hemos dicho que todas sus aristas miden 8 centímetros, cuando dibujas la cara frontal, que es paralela al plano XZ, o sea, la medida que yo tomo, exacto, en X, y la medida que tomo en altura, que es Z, tomo los 8 centímetros. No sé si ahí va, hasta ahí va bien, Cecilia. Entonces, el tema es qué pasa con la profundidad. Es decir, con la arista que voy a medir en la dirección Y, que me marca la profundidad del volumen. En la realidad yo sé que mide 8 centímetros, pero por convención del dibujo me dice la tengo que dibujar a la mitad de la medida real. Entonces, a ver, Cecilia, ¿cuánto medirías vos en el dibujo? ¿Cuánto pondrías ahí en esa arista que marca la profundidad que van en el sentido del eje Y? A ver si entendiste. ¿Cuánto pone? 4 centímetros, exacto. Entonces, en el dibujo, la única medida que sufre una reducción son las de las profundidades en el sentido del eje Y. Mientras que las medidas que yo tengo en altura son exactamente igual a la realidad, al del objeto de la realidad, y las direcciones, las medidas que van en la dirección X, que justamente hacen al plano frontal en la dirección X y Z, no tienen ninguna reducción. Es decir, las mido, estoy trabajando ponerle en la misma escala que un objeto de la realidad, las mido de la realidad y coloco esas mismas medidas. Nada más la profundidad, tomo la medida real y la tengo que reducir a la mitad. ¿Ahí se entendió cómo dibujarlo, Cecilia? Sí, ahí respondió en el chat que sí. Perfecto, bien. Gracias, Carlos. Ok. Ahora, vayamos a un juego. Supongamos que esto que está acá yo lo voy a tachar. ¿Bien? Y no les aclaro, ¿bien?, que tienen o no tienen reducción, no importa, es otra cosa. ¿Bien? Entonces yo les digo, aquí tengo dos volúmenes. ¿Bien? Vamos a tachar eso y vamos a tachar eso de acá. ¿Bien? Vamos a tachar eso. ¿Bien? No tengo ninguna información, solamente el dibujo. ¿Bien? Entonces, si en este dibujo les pedimos que nos indiquen qué figura, qué volumen es el que está representado acá, y ustedes toman un elemento de medición y miden aquí, ¿qué dijimos, Mili? 8. ¿Bien? Miden aquí 8, ¿bien?, y miden aquí 4. ¿Bien? Como ustedes saben que están trabajando en plano frontal, y nosotros les pedimos que con esta información hagan una maqueta de cada uno de los volúmenes, ¿bien?, cuando construyan el volumen de la izquierda, lo que deben hacer es multiplicar ese por 2 para poder llevarlo de la bidimensión, que es este dibujo, a la realidad, que es la maqueta. Entonces, cuando yo me lo esté llevando a la realidad, cada una de las caras, de las aristas, va a medir 8 centímetros. ¿Bien? Y al revés, cuando yo estoy en la realidad, cuando me quiero meter a este dibujo, sé que esa dimensión de la profundidad, que en el espacio mide 8, la voy a tener que dividir entre 2, por lo tanto, va a medir 4 en el dibujo.
Entonces, esto es la realidad y esto es la dimensión en el dibujo cuando nada, me quiero meter desde la realidad hacia el dibujo y al revés lo tengo que considerar cuando salgo del dibujo hacia la realidad. ¿Bien? Ahora vayamos a este de acá, de nuevo. No expliqué que hay reducciones o sin reducción, esto no existe. Tampoco tengo esto de acá. ¿Bien? Y de nuevo, nosotros les damos esta información y les decimos que es plano frontal y les pedimos que construyan la maqueta de este volumen que está a la derecha. Y ustedes van a medir y aquí va a decir mide 8, y aquí va a medir 8 en la profundidad. Como ustedes saben que estamos trabajando en plano frontal, cuando quieran construir la maqueta, van a saber que esa medida y esa no han sufrido de deformaciones ni reducciones, pero esa dimensión sí sufrió una reducción. Entonces, cuando me quiero ir del dibujo hacia la realidad, debo aplicar la inversa para que este dibujo coincida con una maqueta que en mis manos va a medir 8 por 8 por 16. ¿Ok? Entonces es muy importante esa lectura que ustedes hacen en este momento. Espero, bueno, que Francisco haya entendido un poco ahí este problema. ¿Bien? Pero ¿cuál es la consigna? Respetar la norma que nosotros estamos utilizando acá. La perspectiva sobre plano frontal me dice que el único eje que sufre reducciones es el eje Y. Es el eje Y que se reduce a la mitad. Como acá es un cubo, bueno, todas las medidas son iguales, pero lo que ocurra, lo que mida en el espacio, aquí lo debo llevar a la mitad, siempre a la profundidad. Avancemos. Un poquito. Bien. Pero supongamos que ahora yo cambio de decisión y digo, no me interesa mostrar del cubo la cara frontal. A mí lo que me interesa es mostrar el techo, la cara horizontal que está en la tapa de ese cubo. ¿Por qué? Por lo mismo que hablábamos, porque ahí arriba es donde yo tengo las cosas interesantes que quiero mostrar, no en las caras del frente. Entonces, en ese caso, deberé usar otro tipo de axonométrica. Y aquí voy a usar la axonométrica que se llama sobre plano de base. Es decir, la base no se deforma. Si en la plano frontal el frente no se deforma, en la plano de base, la base no sufre deformaciones, ni de dimensiones, ni de ángulos. Entonces dice acá, la base no se deforma. Los planos paralelos a X y ¿sí? Los planos paralelos a los planos horizontales no sufren deformaciones con relación al volumen en el espacio. ¿Bien? Entonces, de nuevo, ¿qué forma tiene la tapa de un cubo? O la base de un cubo. ¿Es cuadrada? Entonces, si en el espacio son cuadradas, en el dibujo también lo van a hacer. Entonces aquí el ángulo de 90 grados se sigue manteniendo. Georgia, el micrófono. Entonces, los ángulos se siguen manteniendo en el dibujo y son exactamente iguales que al ángulo en el espacio. Y las caras son paralelas, las aristas son paralelas. Esa es paralela, la roja es paralela a la roja, la verde a la verde. Lo que mide ahí y lo que mide acá, como estamos trabajando con un cuadrado, es exactamente la misma medida que en el espacio. ¿Bien? Pero de nuevo, si en el anterior la cara frontal no se deformaba y se deformaba el eje Y, se reducía a la mitad, ¿qué ocurrirá en el plano de base? Es decir, no se deforma
X e Y, ¿cuál es la que se deforma entonces? Z. A ver, en la axonométrica, de todas no puedo tenerlas. Puedo mantener algunas cosas, pero pierdo otras. En la anterior, en plano frontal, mantengo el frente, pierdo la profundidad. En plano de base, mantengo la base, pero pierdo la altura. Entonces aquí la reducción no es a un medio, como algunos podrían pensar, sino que se reduce a 3/4. Es decir que si en el espacio el cubo mide 8 en X e Y y en el espacio mide 8 en la altura, mi pregunta es ¿cuánto deberá medir en el dibujo? ¿Cuántos son 3/4 de 8? No, 3/4 de 8, ¿cuánto es? A ver. 3/4 de 8 es igual. A ver, 3 por 8, 24. 24 dividido en 4 me da el resultado que varios están en es 6. ¿Bien? Y si no, hago una simplificación. Tacho, me quedo con 2, me quedo con 1, 3 por 2, 6. Entonces, en el cubo, cuando esto mide 8 y ese mide 8, este otro deberá medir 6. Entonces va a pasar lo mismo que pasaba hace rato. Si yo no hago la reducción y lo dibujo de 8 igual de altura, se va a ver, se va a percibir más alto de lo que debería percibirse el cubo. ¿Bien? Entonces esto es fundamental. Y esa reducción se aplica a cualquier elemento que yo dibuje en relación al eje Z. Es decir, si estoy buscando la mitad, bueno, y esto que respondía a 6, la mitad de 6 es 3, entonces deberé medir 3. ¿Bien? Pero si me equivoco y me como el amague de decir, che, esto medía 8, la mitad es 4, resulta que voy a estar marcándolo como por encima de la mitad. Y ahí voy a empezar a tener problemas con el dibujo. ¿Bien? Entonces la reducción de la altura se aplica en plano de base. ¿Bien? La norma es esto. El nombre de la perspectiva me dice qué cosa no se deforma. Plano de base, la base y todos los paralelos a ella no se deforman. En la de plano frontal, el frente no se deforma y todos los paralelos a ese frente. Entonces, si el cubo o la base del cubo tiene aquí 90 grados, ¿ok? A la hora de dibujarlo, podré dejar 30 grados aquí y 60 de este otro lado, porque me interesa más ver esa cara roja, rosada. ¿Bien? Pero si pasa lo mismo que hace rato, es decir, no me interesa esa cara, me interesa esta de acá, la de puntitos. Entonces vengo y cambio el ángulo. Ahí tengo 90. Entonces ahora pongo 60-30, mientras que antes era 30-60. El tema es que la suma de todos estos ángulos siga manteniendo los 120 grados. O en realidad, estos ángulos hay veces que son relativos. ¿Bien? Depende de la forma que yo esté dibujando. Lo importante es que ese ángulo no debe deformarse. Y tanto aquí como ahí yo uso los ángulos que se me ocurran. Entonces por eso me da como alternativa este otro angularidad que uso 45 y 45, seguro de que aquí voy a seguir manteniendo 90. ¿Bien? Y si la base en lugar de tener 90 tuviera 72 grados, pues aquí pongo 72 grados y la suma de estos dos me debería completar los 120 grados. ¿Sí? Para poder arrancar desde aquí y dar la vuelta y llegar hasta allá.
¿Queda claro ese concepto? En plano de base, lo que manda es la base no se deforma, lo que se reduce es la altura. ¿Ven? Y verán que las caras de los costados sufren deformaciones, ya ninguna es cuadrado, ni siquiera la del frente que antes sí lo era. Entonces, bueno, avanzamos a la que sigue, pero entonces ya tuvimos una que me mantiene el frente y me reduce la profundidad. Y yo dije, no quiero porque estoy deformando la tapa. Entonces digo, bueno, entonces como opción tengo esta otra. Plano de base, la tapa y la base no se deforman las alturas. Entonces de repente que, como niño caprichoso, digo, no, pero yo estoy cansado de hacer reducciones. No quiero reducir las alturas. Quiero mantener las dimensiones sin problema. Quiero que mida 1, 1 y aquí mide exactamente lo mismo. Es decir, 8, 8 y 8 o la dimensión que corresponda, pero me cansé de reducir. Estoy harto de achiques, estoy harto de ajustes, etcétera, etcétera. No quiero ni achicar las dimensiones de lo que estoy dibujando. Entonces el sistema axonométrico me da otra opción. Dice, bueno, ok, si no querés trabajar con reducciones, tenés que pagar un precio. Y ese precio nos lleva a esta perspectiva que se llama isométrica. Iso es igual, métrica es medida. ¿Qué implica eso? Que las medidas no se reducen. Entonces, de nuevo, si las medidas no se reducen y no se deforman, algo se tiene que deformar. Y lo que se deforma son todas las caras del cubo. ¿Bien? Entonces estas son las paradojas. El típico genio que te ofrece 3 deseos. Bueno, siempre tenés que, estás perdiendo. Elijas los deseos que elijas, siempre perdés. En las anteriores perdía dimensiones. En esta mantengo dimensiones, pero pierde la forma geométrica de todas las caras. Porque aquí ninguna cara se representa como lo son en la realidad. ¿Bien? Entonces, los 3 ejes sin reducción, lo que se deforma es la cara. Entonces ahora no puedo medir los 90 grados en ningún ángulo de esta perspectiva. En ninguno. ¿Bien? Pero, ahí está, el caprichoso, ahí tiene. Las medidas las puede mantener, qué bonito. Pero, chao, mirá todo lo que perdió. ¿Bien? ¿Ok? Espero que quede claro esos conceptos y esos son los 3 tipos de perspectivas que vamos a trabajar durante este ciclo. ¿Alguna duda mientras cambiamos de pantalla? ¿Alguna duda en el chat? ¿Algo que quieran acotar los profes? Bueno, perfecto. Bueno, entonces alguien comentaba ahí recién que obviamente cuando lo ponga en práctica lo voy a terminar de comprender mejor y efectivamente, así es. Sebastián, que dice, ¿con qué ángulo se mantiene la cara superior en isométrica? Sufren deformaciones, Sebastián. Se deforman todos. Bien, acá está, perdón. Bien. Me interesa que entiendan esta cosita de acá. A ver. Como estamos trabajando con un cubo, debemos entender que los ejes son los que nos mandan siempre. El ángulo que existe en el espacio entre el eje Z y el eje Y es 90 grados. ¿Bien?
Voy a escribir en rojo lo que es en el espacio. ¿Bien? El ángulo que define el eje Z con el eje X es 90 grados. Y el ángulo que definen el eje Y con el eje X es 90 grados en el espacio. En la realidad real, siquiera. ¿Bien? Pero cuando yo cambio y me meto en el dibujo, esos 90 grados ya dejan de representarse como 90, sino que tienen otro ángulo aquí. Y el ángulo que el dibujo me está representando aquí es de 120 grados. ¿Bien? Entonces lo que en el espacio es de 90, en el dibujo es de 120. Esto ocurre extrañamente, que este ángulo de repente tenga una ganancia, ¿bien? Pero es para resolver esta situación plana. ¿Bien? Imaginen, esta es la cajita de té que tengo en la mano, cuando la estampo contra la pared, queda deformada y se rompe, de manera tal que este ángulo ya no es de 90, sino que es de 120 grados. ¿Bien? Y este de acá, que en el espacio es de 90, de repente aquí ha quedado representado de 60 grados. ¿Bien? Y este otro que también es de 90, ahora está dibujado de 120 grados. Entonces, hay una cosa muy extraña, que las deformaciones de los ángulos no siempre son uniformes. ¿Bien? ¿Cómo es posible esto? Que si este ángulo era de 90 en el espacio, igual que ese, igual que este, aquí al deformarse ahora es de 60, mientras que aquí este es de 90. Bueno, pues eso ocurre por la deformación o la posición que adoptan los ejes. Y esto corresponde a que si son ángulos internos, externos, opuestos, etcétera, etcétera. Una complejidad, pero tiene que ver con mantener los paralelismos. Si yo entiendo cómo es algo en el espacio, recién ahí voy a poder dibujarlo con cierto control. Entonces, bueno, en la isométrica, para un cubo o para ángulos, para mantener en la base un ángulo que en el espacio es de 90 grados, que en el dibujo se representa como 120, me quedan sí o sí 30 grados para cada lado. ¿Bien? Entonces de esa manera logro dar la vuelta de 180 grados para este ángulo. Entonces bueno, Seba, espero que quede resuelta esa duda y para el resto también. Bien. Entonces vayamos ahora . Ahí estamos. ¿Cambió la pantalla ahí, Ana? Se ve el práctico, sí, práctico 2, láminas 6 y 7. Práctico número 2, parte 2. Ahora sí. Ok. Bien. ¿Y un rayón de alguien? Está bien, no hay problema. Lo que quiero saber es si están viendo lo que yo. Dame un segundo. Dale. ¿Se ve la pantalla? Es que no la veo.
No, sigue saliendo la carátula. Lo que te Ajá. leí yo recién, Lana. No ha Ah, bien, sí, avanzado. sí, es que no he avanzado, es que yo no la estoy viendo acá. Ah, Ah, bien, bien. bueno, pero se ve. Ahí está. Mira, la pregunta es la siguiente, ¿se ve ahí una barra horizontal que esté tapando la parte del No, cartel? ¿No? Bien, no, que me no, confundo no, entre lo que veo yo y lo que ven ustedes. Entonces, no, No. no, no. es No como hay, no ver- está esa barra. es como salir de la óptica con lentes nuevos, que te confunde lo que Ay, Dios, estás encandilado. es. O ves borroso. Estoy cambiando a la parte de la animación de la presentación. Bueno, Ok, Bueno, ahí vamos. ahora ahora sí. Bueno, entonces en la parte 1 habíamos trabajado hasta la lámina 5, que eran en formato A4, a mano alzada, a excepción del recuadro, que debía ser trazado con elementos de precisión. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando hacia la lámina 6. ¿Bien? La lámina 6 ya vamos a empezar a vincular todos los gráficos y las láminas de cada práctico que vienen a continuación, vamos a empezar a vincularla a casos de arquitectura. ¿Bien? Y en este caso vamos a tomar una de las casas de las cuales se les ha asignado en cada comisión, pero ahora este es un trabajo para todos. ¿Bien? No importa en qué comisión estén, todos tienen que, en el primer semestre, hacer exactamente los mismos prácticos. Ay, no, dice, le dio un miedo. Entonces, bueno, veamos un poquito de qué trata esta casa para, nada, ir haciéndonos amigos. Entonces, la casa Dieste es obra del arquitecto Eladio Dieste, que es un arquitecto uruguayo contemporáneo, que bueno, en alguna ocasión decide construir la casa para su familia, que era una familia bastante numerosa, ya entrarán en detalles cuando lo trabajen en Introducción al Pensamiento Proyectual. Es una casa que está ubicada en un terreno que tiene cierta inclinación. Ups, se me fue. No te gusta. Estoy intentando dibujar, pero no hay caso. Hoy estoy peleando mal con esto. ¿No te pasó lo mismo recién? Sí, ¿Tuviste que, y cómo lo hiciste? ¿Saliste? no sé. Es verdad, hay veces que se pierde ahí en Sí. la barra. Bueno, no sé, voy a dibujar con este otro, me parece. Ahí está. Uy, ¿dónde se fue? ¿Estoy ahí con la casa? ¿Sí? ¿Estás con la casa? Bien. Ahí lo encontraste. Bien, sí, Bueno. pero me fui a otro lado, no importa. Bien, veamos. La casa es un terreno que tiene una pequeña inclinación y nada, una diferencia de nivel entre la parte de arriba con la parte de abajo. Entonces es una casa que tiene nada, parte de la misma que está como semi-enterrada, pero el resto sigue hacia arriba. Bien, este es el ingreso a la casa. Esta es una cochera que tiene. Aquí en el frente podrán apreciar un muro, bien, que define con algunas aberturas, unas ventanas y conexiones con un patio que está aquí en la zona delantera. Y podrán reconocer que la casa está entre medianeras.
es decir, no está en el campo. Entiendo que está frente a la playa o en la cercanía de la costanera, entonces nada, tiene esta particularidad del terreno con algún mínimo accidente y que está encajada entre medianeras, ¿no? Medianera por acá, medianera por allá, por este lado. ¿Mm? Bien, ahí Sara se dio cuenta de cómo viene el chiste. Entonces, bueno, tiene una particularidad que la casa, el material predominante a la vista es el ladrillo, es más, hasta los techos tienen ladrillo. Y la otra particularidad es que es el uso de bóvedas para cubrir esos espacios, ¿no? Aquí del lado izquierdo hay un pequeño estudio, aquí estará el estar comedor, la casa se organiza en torno a un patio central, se disponen las habitaciones alrededor de ese patio y nos dan la posibilidad de un patio en la parte trasera. ¿Bien? Cuando en el modelo damos vuelta y vemos la parte posterior, identificamos aquí 3 dormitorios que están albergados, ¿no?, en este espacio que está cubierto con bóvedas. Y hay un pasillo en el costado, que es el pasillo que desde la zona de la cocina, que es este espacio que está elevado acá, el techo está elevado para que nada, tenga unas ventanitas en el costado y pueda entrar luz. Hay un pasillo por el costado que recorre casi la totalidad de la casa de punta a punta y que conecta la zona del ingreso con la parte del patio trasero. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, como decíamos, 1, 2, 3 habitaciones y estos techos con una cobertura de bóveda. De nuevo, no vamos a entrar en mucho detalle de eso, sino que nos vamos a concentrar en la geometría de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un modelo explotado, como con instrucciones o el despiece, de estos espacios más característicos, que son los que tienen las bóvedas. Los dormitorios en la parte de atrás, el patio central, el patio trasero, la zona de servicio, baño, cocina, lavadero, etcétera, y la zona social, que está identificada por este bloque, ¿no? Y la zona de dormitorios allá atrás. Fíjense que es muy importante identificar esto, y de nuevo me estoy metiendo en un territorio que no es estrictamente el dibujo, pero sí es el de la arquitectura, y que no podemos evitarlo, como los espacios más significativos y más importantes se identifican por la geometría que es distinta a la del baño, de la cocina, del armario, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente, como su compañera estaba anticipando, lo que hemos hecho aquí es extraer una porción de la casa simplificada, porque si ustedes recuerdan en las láminas anteriores se veía que el alero sobresale. ¿Bien? Ven que aquí hay sombra que da un alero de esta bóveda sobre esa pared, es decir, que la pared está más adentro que la saliente de la bóveda, pero nosotros, como somos tan buenos, lo que hemos hecho es simplificar esta geometría para poder representar este volumen. ¿Bien? Y como su compañera anticipaba, hay algo que ya lo han visto en una de las láminas del práctico 1. Entonces vamos a trabajar abordando el dibujo de esta porción de la casa, como si el resto no existiera. Y esto es uno de los valores del dibujo. Si quiero, puedo dibujar todo, pero si lo necesito, dibujo una parte, porque el dibujo es selectivo, ¿eh? Si yo elijo lo que debo dibujar, ¿eh? Entonces, bien, ¿alguien quería las láminas? Aquí están las láminas. Y dice Jazmín, eso lo hicimos en una lámina. Sí, señorita. Lo que hicimos en una lámina es el frente de este bloque de 3 dormitorios y pasillo hacia el fondo, ¿eh? Y como el frente es el más diverso, el frente es el que me combina una porción de rectángulo, pero 3 arcos de 3 puntos que están separados, alguna dimensión por acá, que no llegan hasta el borde, ¿bien? Y que tienen una profundidad hacia atrás, como el eje, como los ejes y, repito,
¿eh? El eje, perdón, el eje Z, ese debería ser verde, ¿verdad? Azul, perdón. El eje Y, ese. Bien. El eje X es el rojo y el eje Z es el eje que me da la altura. ¿Bien? Entonces lo que vamos a trabajar aquí, efectivamente, como Rocío y Lucía están preguntando, lo que hay que hacer es trabajar con una secuencia que ya trabajamos en una de las láminas del práctico 1 y que es dibujar este frente. ¿Bien? Pero esto ya deja de ser plano. Esto tiene una profundidad y esa profundidad está dada por el eje Y. ¿Bien? La altura por el eje Z y el ancho por el eje X. Entonces, lo que no se deforma es la altura y el ancho, lo que sí se deforma es la profundidad. ¿Bien? Entonces esto ya empieza a ser volumétrico. Para que encaje en esta lámina vamos a cambiar de formato, vamos a trabajar con un formato A3. Aquí tienen las dimensiones de los márgenes, 2 centímetros por acá, 1 más 2 del rótulo 3, 1 centímetro para abajo, por acá está, a la derecha, y 1 centímetro desde arriba, entonces nos deja un espacio de dibujo de 27,7 por 37 para dibujar este espacio. ¿Bien? Los colores que están en la siguiente animación son simplemente referenciales para identificar algunas cosas, pero no deberá hacerse con color esta lámina. ¿Bien? En esta lámina vamos a trabajar en formato A3, con elementos de precisión, lápiz, escuadra, compás. ¿Bien? Este es el resultado de la lámina, sin los carteles, que están en el espacio de dibujo, sí con los demás. Las medidas no, pero lo aclaro por las dudas. Entonces, bien, pasamos a la siguiente. Vamos a ir entonces al procedimiento, ¿no? Entonces vamos... Aquí abajo está la aclaración de qué tipo de axonométrica vamos a dibujar y cuáles son los ángulos de esa axonométrica. ¿Bien? Vamos a dibujar la axonométrica de plano frontal. Esto no lo tienen que dibujar en la lámina, esto es simplemente la indicación para que lo tengamos en referencia cuando veamos la animación. Entonces, las dimensiones corresponden a las de la gráfica de la lámina número 5 del práctico 1, en donde ahí están indicados cuáles son el ancho y la altura. Lo que no está indicado en ese práctico es la profundidad. Entonces esto medía 12,10 por 2,9. Lo siguiente que debo hacer es elaborar la profundidad de este volumen. Y como estoy trabajando en plano frontal, el ángulo que debo trabajar aquí es de 45 grados y la dimensión de la profundidad se reduce a la mitad. ¿Bien? Entonces esto medirá 12 por 2,9 por 5 de profundidad. ¿Bien? En el espacio. Pero cuando lo voy a dibujar, ¿qué va a ocurrir con esta dimensión? Que está en la dirección del eje Y. ¿Qué ocurría con la dimensión de la profundidad en este tipo de... Se reduce. ¿A cuánto se reduce, Sebastián? Queda 2,5. ¿Bien? Un medio. Muy bien. Entonces debería reducir eso a la mitad y toda la dimensión que corresponda a ese eje, todo a la mitad. ¿Bien? ¿Okay? Entonces, bueno, el paso siguiente es, bueno, definir esas aristas para ya tener la estructura de una caja a la cual le está faltando los techos que correspondían a las bóvedas. Entonces, lo siguiente que debemos hacer es recordar la lámina 1,
ubicar en ese rectángulo que es exactamente igual. Sí, Agostina, ya vamos con ese tema. Exactamente igual a las dimensiones de la lámina 1, vamos a ubicar los puntos. Si recuerdan, ubicábamos ese punto de acá, pero no importa, podemos ubicar el centro si ya lo tienen hecho. ¿Bien? Entonces, si ubican el centro separado X distancia desde el costado y X distancia desde abajo, ya puedo resolver un montón de cosas. Ya saben cuál es el radio, es más, lo hacen con la lámina al lado, ¿bien? Y pueden hacer ese trazo para poder encontrar no solo aquí adelante, sino hacer exactamente lo mismo allá atrás. ¿Bien? Entonces, lo que yo he dibujado aquí adelante, también lo debo dibujar en la cara de atrás. Por eso aquí estoy utilizando un color rojo para lo que está en el plano de adelante y azul para lo que está de atrás. ¿Bien? Y lo importante es que el centro de adelante con el centro de atrás tiene que estar alineado a 45 grados como están las aristas del prisma inicial. El punto superior debe estar alineado exactamente igual con el punto superior de la cara de atrás. Este contacto aquí alineado con aquel y este que está acá adelante rojo alineado con el azul allá atrás. ¿Bien? A cada punto o línea roja le corresponde un azul en la cara de atrás. ¿Queda claro esto? Es como que lo estoy empujando a todo lo que esté adelante, lo empujo para atrás la dimensión que corresponda. ¿Bien? Todo es en lápiz negro. El dibujo todo es en lápiz negro, aquí está en color para que lo puedan diferenciar, qué está adelante y qué está atrás, y que el ojo se vaya acostumbrando. ¿Eh? Entonces lo mismo hacemos con el segundo punto, el segundo arco, su centro, los 3 puntos, e inmediatamente dibujo el de atrás. ¿Bien? Y verifico que estos 3 puntos de acá adelante estén alineados con los de atrás a esa inclinación de 45 grados. Emiliano, nunca borramos las líneas auxiliares. ¿Bien? Aquí algunas están trazadas como ejes, otras con puntitos, pero para diferenciarlas simplemente. ¿Bien? Cuando trabajo con auxiliares, todas son en la misma jerarquía. ¿Bien? Entonces, una vez que hice eso, también puedo replicar el tercer arco, no solo adelante, sino allá atrás. ¿Bien? Todo esto con jerarquía suave para para poder después trabajar con otras jerarquías. Otra cosa, esos circulitos que marcan los puntos, no los dibujen. Esos están para poder visualizarlos mejor en esta explicación. ¿Eh? Pero lo que están marcando es el cruce de esas aristas. Entonces, una vez que avanzamos con esto, este sería el resultado final. Arista visible, intensa para las que así lo requieran. ¿Bien? Aristas no visibles, intensas para aquellas de atrás. Y las auxiliares quedan como auxiliares. ¿Bien? Sin color, sin buscar los circulitos, sin identificar el resto de los puntos. ¿Bien? Este es el resultado final de la lámina. Ahora, vamos a volver a esta pregunta que decía ahí una de sus compañeras, Agostina, creo. Di Lorenzo, si no me equivoco. Bien, 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 Santiago. Esas líneas del techo sí van. ¿Bien? Y la idea es ir separándolas una angularidad similar. O sea, bueno, si de acá hasta acá hay 4, la idea es que de acá, de aquel otro lado también hubieran 4, de modo tal de que refuercen esta noción o esta ilusión de la curvatura del techo. Melina, sí, cuando utilice el compás puede trabajar de 2 maneras, pasando un montón de veces el trazo o cambiando la mina del compás y poniendo una mina más blanda. ¿Bien? El primer trazo, para que sea suave, lo hace con una mina más dura. El trazo definitivo utilice una mina más blanda. Bien, entonces vayamos al tema de las dimensiones. Vamos para atrás.
Seba, trabajemos a ojo con eso. Entonces, bien, como decía la compañera, en la lámina anterior esto lo habíamos hecho al doble. Entonces acá también lo haremos al doble, para que aprovechemos bien el tamaño de la lámina. Entonces, cuando esto dice 2,9, debería usar 5,8. Este de acá, 12,10, debería ser 24,10. Cuando llego a la profundidad, resulta que en el espacio era 5. Cuando hago la reducción me queda 2,5. Pero cuando hago el dibujo debo duplicar todo, entonces vuelve otra vez a 5. Entonces aquí la comparativa va a ser 5 centímetros contra 24,20 contra 5,80. ¿Bien? Entonces hay que diferenciar cuando estoy duplicando el tamaño del dibujo o cuando estoy reduciendo las dimensiones del dibujo original. ¿Soy claro con eso? Cric, 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 cric. Ok, listo. Con un sí a mí me alcanza. ¿Bien? A ver, no, esa profundidad no hay que duplicarla. ¿Y por qué se reduce? Para que me dé porque es el código que me define el tipo de axonométrica. ¿Bien? El tipo de axonométrica me define que la profundidad se reduce. Entonces, si esto medía 12,10, yo ahora lo estoy duplicando. O sea, todas las medidas van al doble. Imaginemos que hacemos este dibujo sin llevarlo al doble. Debería medir de ancho sin reducciones, nada, sin achicar ni nada de nada. 12,10, ¿verdad? Y deberíamos tener en altura 2,9. 2,90. Y en la profundidad, en la profundidad, ¿cuánto me dice que mide en el espacio? 5 centímetros. ¿Ok? Entonces en el espacio 5 centímetros. Pero como estoy trabajando con una perspectiva frontal que reduce la profundidad a la mitad, aquí yo debería dibujar 2,5. ¿Eh? Este es el tamaño del dibujo afectado por este tipo de axonométrica. ¿Eh? Pero entonces, una vez que ya han hecho esto, a mí se me ocurre molestarles la vida y decirles, bueno, ¿saben qué? Este dibujo es muy chiquitito para la lámina, yo quiero que ahora el dibujo lo amplíen al doble. Entonces ahí todas las medidas se amplían al doble, porque estoy haciendo una ampliación, ¿bien? Del dibujo. Entonces voy a estar trabajando en una escala de ampliación, en donde el dibujo es el doble de la realidad. ¿Bien? Más adelante vamos a trabajar con esta noción de escala. ¿Eh? Pero el dibujo se ha ampliado. Entonces este me va a quedar 24,20. Esto es del dibujo, pero en la realidad mide eso. ¿Bien? Este es 5,80. Bien, y este debería quedar como 5. Bien. Bien. Entonces, bueno, esto es la lámina número 6, en un formato A3 apaisado. Bien. Le pregunto a los profes, ¿pasamos a la siguiente lámina? ¿Te parece, Carlos? Y no Son sé las qué decirte. Son las 20:20, pasadas los 20. Lo vemos, me parece que no es Eh, complicado. Bueno, lo mostremos. Bueno, sí, Mostremos. mostrarla. Dale. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a Podría, avanzar. Sí, perdón, Juan.
No, no, que está bien, si ya el procedimiento geométrico lo vieron, Perfecto. no recuerdo cuál venía ahora, pero mostrar y Base. mostrárselo. Sí, porque ya veo que bajó casi 15 alumnos de los Bueno, participantes. Hasta donde puedan, yo no tengo drama, pero sí, vamos, porque hay bastante presente todavía. Más allá de los que se fueron, quedan muchos. que sea 15 minutos más, fíjate. Sí, y más rápido lo explico también. Pero se Em, entendió, o sea, al saber, no, perdón, al Perfecto. saber, digo, todo el procedimiento geométrico, lo otro lo van a tener que entender, lo van a poder sacar. Pero no, dale, dale, no entretengo más, chao. Bien. Bien, en esta práctica vamos a trabajar todo con formato A4. Si quieren pueden descargarlo del sitio, del blog, llevarlo a la fotocopiadora o van por la fotocopiadora y lo piden ahí en la facultad. ¿Bien? Bueno, vamos a avanzar entonces. Ahora estamos con otra casa, ¿sí? Porque ahora ya vamos a pasar a la lámina 7. Esta casa 7 es la casa de Rogelio Salmona. También, si la anterior, don Dieste, se había hecho su propia casa, Salmona dijo, ¿por qué yo no hago la mía? Entonces, nada, proyecta y construye su casita, que está en una zona que se llama Río Frío. Sí, hay casas más difíciles. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a avanzar. Perdón, estaba viendo el chat. Sí, pueden comprar ahí. Van a la fotocopiadora que está por la parte de atrás y si no entran y preguntan y ahí les pueden vender ya las hojas impresas. A ver, veamos. Esta casa, veamos la descripción en general. Tiene otra particularidad, es similar a la anterior porque el terreno viene escalonado desde una parte superior, que está por acá arriba, y la parte de abajo, que está por acá. ¿Bien? Entonces el terreno no es horizontal, tiene una pequeña pendiente. ¿Bien? A esto se llega, nada, está en un espacio, a diferencia del anterior, la anterior recuerden que estaba entre medianeras, es decir, que tenía vecinos pegaditos a la pared. Esta es todo lo contrario, en un campo hermoso, grande, parquizado, vegetación selvática, otra más controlada. En fin, es como un pequeño recorte del paraíso. Entonces, bueno, don Salmona ingresa por acá, ¿no? Cortando camino, en un tajo que han abierto aquí en el terreno, e ingresa en un primer patio que está definido por 4 paredes. ¿Bien? Y algunos maceteros, trabajo de ladrillo también. Dieste y Salmona trabajan muchísimo en ladrillo, es decir, que no tiene color aplicado la obra, es un color propio del material. En fin, genera aquí este pequeño recorte, y como alguien decía por ahí, que el patio es un pedazo de cielo, digamos, en función de la conexión hacia arriba. ¿No? Tenemos aquí unos portales, ¿no? Que me definen una unión doble entre el patio 1 y el patio número 2. ¿No? A diferencia entre ambos es que el patio 1 no tiene construcciones alrededor, mientras que el patio 2 tiene ya en sus aledaños, de manera adyacente, la construcción de la propia casa. ¿Bien? Y aunque no lo crean, estos patios hacen parte de la casa. Es como una preparación para ir ingresando. Es más, tiene un detalle que tienen una pequeña acequia que los atraviesa así de manera diagonal. Y con unas fuentes, y esto va bajando el agua por el propio uso de la gravedad. Una cosa que refresca, ambienta, el ruido, en fin, imagínense en líneas generales esta casita. Entonces, bueno, luego, con respeto dicho lo de casa, don Salmona organiza, nada, además de estos pequeños espacios aquí al costado, la posibilidad de entrar a la casa subiendo por unas escaleras y que me sitúan en este espacio que es una terraza,
o un mirador, y si quiero puedo seguir subiendo y puedo llegar, ¿no?, a estas terrazas sin haber entrado a la casa. ¿Sí? De la misma manera, una vez que subo, Micaela, puedo se le activó bajar. el micrófono a Micaela. Bien. Puedo dar toda esa vuelta y bajar por acá, o si lo decido, puedo directamente entrar a estos diversos espacios que, a similitud con la casa Dieste, verán que aparecen como espacios distintivos, el uso de bóvedas para cubrir lo que es el estar comedor y un par de dormitorios, mientras que los techos planos están utilizados en cocina, lavadero, baños, servicios, una pequeña sala aquí para reuniones, nada. Y en estas escalinatas y estos cambios de nivel, abajo empiezan a aparecer algunas otras cosas. ¿Bien? Y de nuevo, a diferencia de la casa Dieste, la mirada de este espacio, nada, tiene una apertura visual hacia el paisaje que es en realidad envidiable, y es muy, muy interesante estar en este lugar y tener una vista de todo el paisaje circundante. ¿Bien? Esta es la idea de la casa en general. ¿Bien? Entonces, nosotros dijimos, ¿qué es lo que podemos dibujar acá? Bóvedas no vamos a dibujar porque ya las hicimos en el caso anterior. ¿Bien? Entonces nos vamos a centrar en esta parte de la casa, en estos vacíos, porque en el dibujo yo puedo dibujar lo macizo, pero también estas reglas de perspectiva axonométrica aplican para dibujar el vacío, el hueco que está aquí, a pesar de que, bueno, los límites circundantes sean como el macizo. ¿Bien? Entonces queremos ponerlos en esta situación de complejidades diversas. ¿Bien? Entonces avancemos un poquito. ¿Bien? Tenemos acá, ¿no?, la geometría ya sin los materiales, sin todo aquello que aparecía como accesorio. ¿Bien? Entonces aparece acá el patio 1, el patio 2 y lo demás. ¿Bien? Y nada, aquí está girado el mismo modelo, de modo tal que aquí se ven las caras que allá no se veían, ¿no? Esa cara, ahora la entrada es por acá. ¿Bien? Y atravieso todo eso, mientras que ese circuito es por este lado. ¿Bien? Entonces lo que me permite la axonométrica es el giro de los ejes, el giro de la posición desde el punto de vista intuido, entonces ya lo sigo viendo desde arriba, pero ya no desde el frente, sino desde la parte de atrás, si es que en esta casa pudiéramos identificar un adelante y un atrás. ¿Bien? Entonces yo podría hacer la cantidad de perspectivas axonométricas que el objeto que estoy dibujando me pida. ¿Bien? Si el objeto es sencillo, con una axonométrica me alcanza. Si el objeto es complejo, pues deberé ir avanzando en más cantidad de elementos gráficos para representarlo mejor. O bien, algo que usamos aquí nosotros, un modelo digital que me permite rápidamente rotar, girar, acercarme, hacer más lejos, más abajo, cambiar el ángulo y nada, obtener rápidamente una imagen distinta, ¿no? Entonces, de estas dos, nosotros vamos a trabajar con algo parecido a esta que está aquí del lado derecho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, si lo que nos preocupan son los patios, ¿no?, patio 1 y el patio 2, lo que hicimos acá es verla desde arriba la casa, para intentar sacar alguna referencia. ¿Bien? Y tenemos el patio 1, el patio 2 y aquí un elemento que conecta. Y aquí notamos una particularidad de esta casa, es que el patio 1 tiene una dirección, mientras que el patio 2 no es paralelo al patio 1. Notarán que el patio, perdón. Vamos a cambiar el color.
verán que el patio 2 tiene direcciones que no son paralelas al patio 1. Está como girado. ¿Lo notan? ¿Bien? Y muy bien, Jerónimo se da cuenta que eso se parece a una de las láminas, que es esta que está aquí al lado. Uy, se nos metió aquí. ¿Bien? Entonces, esta es la lámina 2. Pero sí, o la lámina 3, la realidad, no recuerdo el número, pero esta lámina ya la hicieron. La lámina que está al costado. Nada, no es exactamente igual, pero cumple con ciertas condiciones. Está el está el patio 2 aquí, el patio 1 está rotado, no es cuadrado, es un rectángulo, y aparece aquí un elemento, un tercer elemento que une esas dos direcciones, ¿bien? Esos dos sistemas de ejes. Por un lado un sistema de ejes por acá, y por otro lado otro sistema de ejes ortogonales entre sí, perpendiculares, y esta figura del medio que tiene en parte ejes del lado de uno de los patios, y aquí tiene direcciones que corresponden al otro sistema de ejes. ¿Ven? Entonces en este anclaje hay dos volúmenes rectangulares que están rotados con un elemento en el medio. Conceptualmente es la relación entre ambos. ¿Bien? No es exactamente igual. Y convengamos esto, esta lámina ustedes la tenían dibujada al revés, es decir, como patas para arriba. Pero no importa, es lo mismo. ¿Bien? Entonces vamos a avanzar. Y aquí es donde el juego que nosotros les proponemos. Efectivamente, como esto es la base, esto que tenemos aquí es la base de la casa, lo que vamos a intentar trabajar es hacer el escalonamiento. Un nivel 1 por acá, un nivel 2 y un nivel 3, de modo tal del que el nivel 1 es el de más arriba, el nivel 2 es el intermedio y el nivel 3 es el que está más abajo. Sí, Andrea, son todas láminas A3. ¿Bien? Ese nivel es el mismo que este, ese es el mismo y este es el mismo. ¿Bien? Pero aquí hay una diferencia. Si este es el nivel 1, este está más abajo que ese. ¿Bien? Entonces este será nivel 1,5. Y este será nivel 2,5. Y así seguiremos bajando. Entonces, para hacer una relación, este estará a 1,5. ¿Bien? Este estará más abajo a 2,5 y este estará más abajo. ¿Bien? Entonces acá hay un escalonamiento y aquí también. Pero vayamos al volumen. General. Sí, todas las medidas van a estar en el práctico. Entonces, aquí vamos a usar otra axonométrica. Como los cambios, los giros, las rotaciones que alguien comentaba recién ahí en el chat, corresponden a cuestiones horizontales, entonces lo que nos conviene utilizar es una perspectiva de plano de base, porque la base no se va a deformar. ¿Bien? Va a mantener esas rotaciones, que es lo más difícil. En la altura no va a haber problema, porque vamos a tener un escalonamiento, como les comentaba recién. ¿Bien? Entonces, es un volumen macizo que está ahuecado. Entonces, aquí hay un escalón arriba, que será el número 1. ¿Bien? Este corresponde a un número 2 y este corresponde a un número 3. ¿Bien? Aquí hay un detalle que recién cometí un error. Pero digamos, este nivel que está aquí, que es el nivel 2, sigue manteniéndose adentro del hueco del patio 1. ¿Bien? En cambio acá, este es el 2 y ha bajado, y el interior de ese es el nivel 3. Tiene la misma altura que ese. Ese es el 3 y este podrá ser el 4. ¿Bien? Entonces tengo un nivel bajo este escalón que coincide con este de acá, bajo otro que no puedo, tengo que saltar para llegar al otro 3, ¿bien? Pero podría bajar al 4 y después volver a subir. Es decir, esas espacialidades no nos interesan, sí este tema de la noción del escalonamiento.
De nuevo, ¿cuál perspectiva me conviene trabajar? La de plano de base. Porque la base no se va a deformar. No voy a perder ni ese ángulo, ni este ángulo de acá, ni ese de ahí. Voy a mantener todas las direcciones sin mayor problema. Ese sistema de ejes de estas direcciones lo mantengo sin ningún problema. En cambio, el otro sistema de ejes que corresponde a la rotación del patio más grande, la voy a seguir manteniendo. ¿Bien? Entonces, como el cambio aquí se da en esta articulación en un plano horizontal, lo horizontal no va a cambiar, lo que sí va a cambiar es la altura. ¿Bien? Entonces, en esta perspectiva vamos a sufrir reducciones de las alturas a 3/4. ¿Bien? Muy bien, Maxi. Todas las alturas las voy a reducir. Bien, pasemos a la siguiente. Es el resultado de la lámina. ¿Bien? Aquí no hay que llevar al doble, no hay que achicar el tamaño del dibujo. El tamaño del dibujo son las medidas que ya tienen exactamente en el enunciado previo. Esto, si quieren, compran las láminas A3 o compran un pliego de papel. Estas láminas ya vienen con ese tamaño, en formato A3. Perdón. Entonces vayamos al procedimiento. Van a notar que en la secuencia tenemos primero el resultado de la lámina y luego el procedimiento. Y de nuevo aquí, la nota de que los colores se usan para una claridad en la representación, en la explicación. Pero el dibujo es todo en blanco y negro. Entonces, de nuevo, esto no lo tienen que dibujar en su lámina, esto tampoco, sino que nos vamos a centrar en el procedimiento. Aquí está. Las dimensiones de esto corresponden a lo que ya tienen en la lámina 3 del práctico 1. Entonces, si no hicieron el práctico 1, no pueden hacer esta lámina. Otra maldad nuestra, es decir, de obligarlos a resolver las cosas consecutivamente. Este es el tipo de perspectiva que vamos a usar. La base no se deforma, los ángulos se siguen manteniendo. Lo que sí se deforma es la altura. Entonces, los ángulos que sugerimos nosotros son 60 y 30 grados, ¿bien? Para mantener ahí 90. Sí, Matías, esta lámina la hicieron al revés. Y no importa, lo que tienen que hacer es girarla de esta manera. No es complicado, las dimensiones son exactamente iguales, de vuelta a la otra lámina y va a poder ver las similitudes entre una y otra. ¿Bien? Entonces, bien, lo primero que necesitamos dibujar es la base para poder levantar y estirar hacia arriba. ¿Bien? En la perspectiva frontal lo que dibujábamos era el frente y lo empujábamos hacia atrás. En esta vamos a dibujar la base y lo vamos a levantar hacia arriba. Se imaginarán que estoy haciendo el ejemplo con las manos. Entonces, de nuevo, aquí aparece esto como referencia, pero ustedes lo van a tener la lámina a un costado para tomar las medidas y ver los ángulos. De nuevo, el procedimiento es, empiezo dibujando un cuadrado y de nuevo, no hay reducciones. Porque estoy trabajando en el eje Y y en el eje X. En los horizontales, el verde y el rojo, no se reducen. ¿Bien? Entonces esto mide 1500 para acá y 1522 para el otro lado. ¿Bien? Entonces, después trazo esa diagonal o semidiagonal. Bueno, están las indicaciones de cómo trazarlo, no nos vamos a detener ahí. ¿Bien? Trazo esa otra también. Y es el primer trazado que yo hago, ¿no? De estos 3 primeros grandes escalones. ¿Bien? Si esto fuera una torta rellena, ya me dio hambre, primero tengo que hacer los bizcochuelos para ir apilando uno encima de otro y después le haré los huecos, ¿no? Entonces esto vamos a trabajar de la misma manera. Pensemos en que primero vamos a hacer lo macizo. Entonces con el límite exterior y estas 2 divisiones ya tengo resuelto el nivel más alto, el segundo nivel y el tercero, pero vistos desde arriba. Entonces lo que me está faltando es darle
la altura. Entonces vamos a trabajar con eso. Entonces, de cada uno de los vértices que yo he encontrado, levanto una vertical. ¿Bien? Una vez que levanto la vertical, empiezo a trabajar con las dimensiones que correspondan. ¿Bien? A ver, si no me equivoco, en la realidad eso medía 8. Es un dato nuevo. ¿Bien? Entonces, cada uno de esos mide 8. Si yo voy a trabajar con 3/4 de 8, ¿cuánto es la dimensión entonces del dibujo? Si en el espacio mide 8, ¿cuánto debe quedar en el dibujo? 6. Entonces vamos a dibujar con rojo las medidas del dibujo y con verde las medidas del espacio. ¿Bien? Ok. Y aquí lo que tengo que cuidar particularmente es que esa y esa deben ser paralelas. Y debe ser paralela a esa y paralela a esa de ahí. Esa de ahí debe ser paralela a esa y esta de la diagonal debe ser paralela a la otra de la diagonal. Si yo mido correctamente en cada esquina, no tendré problema en hacer la silueta de la parte de arriba. ¿Bien? Ahora, ¿qué otra cosa podría hacer? Para no medir 4 veces, mido una sola vez, desde aquí hasta acá. Y después, ¿cómo me llevo la medida para allá? Trazando las paralelas. Si yo llevo esa paralela a esta otra, aquí va a cortar sí o sí en 6. Si esa la llevo paralela a la de abajo, va a cortar en 6. Si doy la vuelta para allá manteniendo paralelismo, corto aquí. Esa debe ser paralela a la de abajo. Si no lo es, me equivoqué en algún lado y perdí paralelismos. Bien, entonces, esas son las maneras de autocontrolar el desarrollo del dibujo. Avancemos un poquito. Bien, vayamos al otro piso. Perdón. Este triangulito de aquí abajo se debe replicar ahí arriba. No me acuerdo las medidas, las tengo anotadas en algún lado, pero creo que esto era 6. Entonces, perdón. Entonces, si la altura de esto es 6, en la realidad, y ese también, ¿cuánto será la dimensión real con la reducción? ¿Cuántos son 3/4 de 6? No estoy seguro que sea esa medida, pero bueno, trabajemos con eso. Perdón. ¿Cuánto es 3/4 de 6? 4,5. Muy bien. Entonces, 4,5 significa que si eso mide 6 en la realidad, en el dibujo deberá quedar de 4,5. 4,5 aquí y de nuevo este de 4,5. Entonces, lo mismo que hablábamos recién, si yo defino solamente esa altura, nada, deberé controlar que ese y ese sean paralelos, que ese de ahí arriba sea paralelo a aquel y al de aquí abajo, y que este de aquí sea paralelo a ese otro. ¿Bien? Entonces, vamos al que sigue, que es el tercer escalón. Lo dibujamos primero y después vemos cuál es el tema de las medidas y demás. Entonces también mantenemos S paralelo a S, paralelo a S, paralelo a S, S con S son paralelos, S con S son paralelos, S de ahí es paralelo a S de abajo y a este de arriba. ¿Bien? Entonces, si no me equivoco, creo que esto era la mitad del otro. Es decir, creo que este en el espacio eran 4. Sí, creo que eran 4 centímetros. Bien, entonces, ¿cuántos son 3/4 de 4? 3. Está fácil la matemática. Bien, o la medida que corresponda, por ahí no sé si más adelante creo que están las dimensiones, pero lo importante es eso, ir haciendo la ecuación que corresponda.
¿sí? Entonces aquí con más razón mido una sola vez y yo tengo que ir con cuidado dando la vueltita hasta que corte las verticales y poder armar estos 3 pisos de este primer escalonamiento y me quedaría algo así. ¿Bien? Ahora he trabajado con una jerarquía de líneas y de nuevo identifico de manera muy clara esos 3 escalones y los cambios de dirección. Pero bien, esto es si fuera todo macizo. Pero como ya les anticipamos, aquí aparecen unos huecos. Entonces hay que dibujar los huecos en cada uno de los niveles. Entonces si lo pensamos en este esquemita que tenemos acá, este primer hueco está en el nivel 1, el segundo hueco en el nivel 2 y el tercero en el nivel 3. Entonces, si eso es lo que habíamos dibujado, ahora lo que debemos encajar es en la posición correcta ese rectángulo que corresponde al patio de arriba y bajarlo. ¿Bien? Como habíamos charlado, ese patio baja hasta este nivel. Estaba a, ¿cuánto dijimos? 4,5. ¿Bien? Entonces, ni siquiera tengo que medir porque sé que va a bajar hasta llegar a esa primera línea que es la que está cortando. Este también. Entonces lo que debo replicar es ese mismo rectángulo. Podría dibujar, ¿no? Ese rectángulo. Repetirlo aquí abajo. ¿Bien? Entonces, veamos cómo se va resolviendo eso. ¿Ok? De nuevo, acá hay un problema y es lo que deben controlar ustedes de darse cuenta que este es el rectángulo de arriba y ese es el de abajo. ¿Bien? Y esas son las líneas de más abajo. Entonces es muy importante estar consciente de a dónde está ubicado espacialmente cada una de estas líneas. Entonces, bueno, si avanzamos, cuando terminemos la clase, Agostina. Entonces, bueno, avanzamos trazando esto de aquí, las dimensiones ya las tenemos, y avanzamos bajándolo. ¿Y hasta dónde lo vamos a bajar? Hasta donde nos indique este punto, que esa medida ya la teníamos trazada. Dibujamos de nuevo, igual que en la parte de arriba, el segundo hueco del conector. Avanzamos en el tercer nivel, dibujando el cuadrado. Tengan cuidado que las distancias hacia el borde deben ser las mismas que venimos usando en la lámina previa. Bajamos con la dimensión que corresponda, reducida, y dibujamos lo de abajo. Entonces aquí tendríamos ya planteado el piso de arriba, ¿bien? El hueco de arriba del primer patio. ¿Bien? El segundo nivel con el hueco, que hay una parte que se ve y otra que no, y el tercer nivel con el hueco que corresponde. Entonces aquí tendríamos esa cascada exagerada en dimensiones y demás. Repito esto, lo quiero aclarar. No estamos dibujando la casa Salmona, estamos dibujando algo que fue inspirado en ese escalonamiento sucesivo de patios, ¿no? Entonces, bueno, avanzamos en la siguiente para ver cómo el uso del trazado y de las jerarquías de líneas, de nuevo, aquí el color está simplemente utilizado para que pueda visibilizarse mejor. Entonces, aquí queda mucho más claro el uso de la jerarquía de líneas, como ahora sí no me queda duda que esa línea que se me confundía entre esta de la base del patio y de la parte de arriba, ahora no hay duda, es una línea que está allá abajo detrás de todo. Parte del piso del patio se ve, hay otra parte que no se ve, porque lo de arriba lo está tapando, parte de esa cara de atrás se ve, otra parte pedacito no. Y así, este nivel queda configurado acá, puedo bajar al escalón que sigue,
volver a bajar a este y si quiero volver a subir. ¿Bien? Entonces, este es el resultado de la lámina final. No, Agostina, no hay que pintar. Aquí dice, nota, los colores son usados en esta presentación para diferenciar diferentes elementos. No deberán usarse en la elaboración de la lámina. ¿Bien? Pero yo les garantizo que si ustedes usan las líneas con las jerarquías adecuadas, el color no va a hacer falta. ¿Bien? Ya veremos más adelante, una vez que esté bien dibujado, si les damos el OK para pintarlo. ¿Bien? Entonces, bien, ese sería el desarrollo total de la lámina 6 y 7, cuya entrega es para el miércoles que viene. Así que bueno, están habilitados los espacios para consultas en las plataformas. Como uno de los compañeros planteaba recién, bueno, no entiendo las cosas hasta que me ponga a hacerlas. Pero bien, aquí tienen el paso a paso. Vamos a compartirles también por separado, tal vez lo podamos subir a Classroom, a la presentación en PowerPoint para que ustedes puedan ir hacia atrás e ir hacia adelante las veces que quieran y poder darse cuenta cómo es el procedimiento de trazado de estas dos láminas. Sí, Milagros, mejor que pongamos las medidas. Y aquí de nuevo ocurre lo siguiente. ¿Qué medida pongo? ¿Lo que mide el dibujo o lo que mide de verdad? ¿Qué responderían a eso? Por ejemplo, este se dibujaba de 6, pero en el espacio era de 8. ¿Qué información es la que yo debería, lo que mide de verdad, lo que mide en la realidad? Exactamente, porque el dibujo es una deformación. ¿Bien? Entonces, el dibujo me debe dar el dato para la realidad. ¿Bien? Porque cuando yo venga a medir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incrementarlo un cuarto. ¿Cómo hago para completarle el cuarto? Y me preocupo en un problema matemático de proporciones o de incremento, de fracciones, etcétera, etcétera, y se me va a enredar. Entonces, el dato del número es el que vale. ¿Bien? Así es, Melina. Son las instrucciones para quien lo vaya a construir. Entonces, siempre es importante esto. La cota indica la medida real. Un dibujo de una casa donde diga 10 metros de frente, no va a poder estar dibujado en la dimensión real, va a estar dibujado a lo mejor de 10 centímetros. Entonces, yo no podré construir esa casa de 10 centímetros de frente de ancho. Deberá ser los 10 metros que dice el texto. ¿No? Bien, entonces las dimensiones ya se las vamos a incorporar y las vamos a enviar en el documento que corresponda. Eso entre hoy y mañana va a estar subido ya en la página, el enunciado en un documento PDF. Entonces, bueno, no sé, ¿quieren habilitar micrófonos por alguna duda, alguna consulta? La entrega es el próximo miércoles. No, las dimensiones deberían ser todas, o las generales. ¿Eh? Bueno, sin más para intercambiar. Sí, se quedaron mudos. Cric, cric. Esto es más complejo. Sí, este último sí. Bueno, ya se van saliendo solitos, mira. Sí, Sí, abandonan. sí, Sara, a partir de este trabajo ya empezamos con el Classroom. Así que resuelvan lo antes posible el tema de los mails erróneos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejar de... Un toque de paciencia para los profes que todavía estamos
demorados con ver todos los trabajos, porque han entrado muchos, así que paciencia, pero los vamos a terminar revisando. Nos vamos callados, ¿sí? Se han quedado sin palabras los chicos después de la clase de No, hoy. Después de claro, las láminas, de las dos Esta- últimas láminas, estas están en láminas. silencio, Sí, con Se estas retiran. láminas. en silencio. Es sueño. Sí, deben estar cansados, igual que todos. Bueno, me alegra, Maxi. Bueno, sí, aparte Bueno. se extendió un poquitín. Sí, pero bueno. Si querés cortar la grabación, A mí me duele la garganta. ¿A alguien le Sí. duele los ojos? Duele todo.